Hola hermanos, buenos días, qué bueno tenerlos aquí un día más, estar aquí, un gusto y un privilegio. Estamos agradecidos con Dios que nos permite un día más de vida, un día más para adorarle, para alabarle, para poder escuchar de su palabra, para poder estar reunidos aquí, casa de Dios y puerta del cielo, aún en uno mismo nos unimos para alabar a Dios, para adorarlo. Así que hermanos, pues no se les olvide compartir este video a todos sus contactos antes de empezar, compartir este video y pues disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios, para adorarle un momento, hermanos, y pues vamos a orar en esta mañana. Sabemos que hay mucho por lo que orar, que no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de bajar la guardia, debemos de estar atentos, listos para lo que Dios nos va a hablar el día de hoy y nos está hablando este mes, todo este tiempo de cuarentena. Dios nos ha hablado de una manera poderosa. Cada palabra que ha traído a través de la vida de nuestro pastor y cada palabra que ha traído a nuestras vidas en específico, podemos darle gracias a Dios por eso y debemos de guardarlas en nuestro corazón, hermanos. Y pues aquí estamos, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te damos gracias que podemos estar una vez más unidos en el Espíritu, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios poderoso, reconocemos que tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, Señor, y omnisciente, Señor. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, Señor. Toda rodilla se doblará ante ti, mi Señor. Y estamos aquí para alabarte a ti, el Dios todopoderoso, para escuchar tu palabra, para reunirnos en el Espíritu, fortalecer nuestro espíritu, que tú sabemos que tú traes palabra hoy para nuestro espíritu, Señor, para que crezcas tú, Señor, y podamos menguar nosotros, Padre. Te lo pido, mi Señor, pongo este tiempo en tus manos, Señor, confiando y creyendo en ti todo momento, Señor, teniendo la certeza de que tú estás en medio de nosotros, Espíritu Santo. Te pedimos que esta transmisión alcance a mucha gente, Señor Jesús, para gloria y honra tuya, Señor, que las almas sigan llegando a tus pies, Padre Santo, por favor, y que tu presencia nos inunde a través de estos aparatos, Señor, de una manera poderosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a alabar a Dios, hermanos, con un canto de adoración. Vamos a decirle que Él es santo. Les pido que adoren a Dios conmigo desde sus casas. Una palabra viene a mí, una palabra al desvivir, una palabra
Amén, hermanos, pues declaramos que nuestro Dios es santo, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y vamos a la palabra, hermanos, con nuestro pastor y dispongamos nuestros corazones. Buenos días, amados hermanos, ya estamos listos en este domingo, ¿verdad? Día domingo, día de reunión, día de palabra de Dios. Así es que, pues vamos a hacer lo propio, a compartir la palabra de Dios. Ya hemos orado, ya hemos alabado a nuestro Dios. Ahora vamos a recibir de Él. Cuando alabamos es nuestra adoración a Él. Y cuando viene la prédica es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Así es que dispóngase en su cuerpo, en su alma, en su espíritu para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna, es viva, es eficaz, es para siempre. Así es que somos bienaventurados, ¿verdad? Si estamos atentos a lo que Dios habla a través de su palabra. En lugar de escuchar otras voces, de escuchar a los sabios de este mundo, escuchemos la palabra de Dios que no falla, que es infalible y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Estaba observando, ¿verdad?, la transmisión ahorita que estaba Suri adorando a Dios y veía muy poquitos conectados. Entraron 11, después quedaron 8. Y me pregunto yo si habrá algo más importante en este día que estar conectados en la reunión para escuchar la palabra de Dios, para recibir la instrucción de Dios, qué es lo que Él nos quiere hablar, qué es lo que Él nos ha venido hablando a través ya de todos estos 4 meses que hemos estado pasando por esta situación. Y reunión tras reunión viene una palabra, Dios trayendo confirmación de qué debemos de hacer, de cuál es nuestra posición, de no bajar la guardia, ¿verdad? Estamos en un momento crítico, principalmente en nuestra nación y en nuestro estado. Así es que no es tiempo de relajarnos, no es tiempo de bajar la guardia, de bajar la intensidad de la oración. Al contrario, yo creo que debemos de subir la intensidad, de crecer en fe, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo de exhortarnos los unos a los otros en amor. Así es que entremos de lleno a la palabra de Dios y el Señor me daba este tema: nadie es acepto en su tierra. Yo sé que muchos ya han escuchado hablar de esto, pero el Señor quiere recalcar este aspecto: nadie es acepto en su tierra. No solamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, no solamente se está refiriendo a los apóstoles, ¿verdad? Profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino a cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado para servirle, ¿verdad? Compartíamos el día viernes que guarda estas cosas en tu corazón. Y decíamos que todas las cosas que Dios ha hablado acerca de ti, que han sido profetizadas, que te ha hablado a través de leer la Biblia, que te ha hablado a través de la oración y te ha dicho cosas, y decíamos que las guardaras en tu corazón, meditando en ellas, porque Dios las va a cumplir. Y eso que Dios ha hablado a tu corazón y que Dios lo va a cumplir, tiene que ver con esto mismo, ¿verdad? De que nadie es acepto en su tierra. Quizás el día de la predicación tú entendiste y Dios te mostró, el Espíritu Santo te mostró, ¿verdad?, qué es lo que Él te ha dicho, qué es lo que Él ha puesto en tu corazón para que lo lleves a cabo, ¿verdad? Y una vez que tú ya tienes esa seguridad y que empiezas a caminar en tu ministerio, sirviendo a Dios en el área que Dios te haya llamado, entonces viene esta parte, ¿verdad? Porque primero es que tú entiendas el llamado, que tú lo comprendas, que lo guardes en tu corazón, que lo medites, que lo pongas en práctica. Y luego el siguiente aspecto es que nadie es acepto en su tierra. En primer lugar, nos cuesta trabajo identificar qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, a qué nos ha llamado, acudir a ese llamado.
Y luego viene el hecho de que nadie es acepto en su tierra. Una vez que tú ya descubriste el llamado y que estás yendo en pos de él, ¿qué crees? ¿Verdad? En lugar de que muchos te alienten, te animen, te van a decir, ¿sabes qué? Estás mal, ¿quién eres tú? Y por eso el mensaje de hoy se llama Nadie es acepto en su tierra. Y vamos a irlo desarrollando porque esto es una gran verdad y trata de detener ese llamado de cada uno de nosotros. Y no solamente de detener el llamado, sino de detener la bendición que conlleva el hecho de que alguien responda al llamado de Dios, creyéndole a Dios, y por consiguiente las señales de Dios le siguen. Dice en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. O sea que cuando tú ya creíste, identificaste tu llamado y vas en pos de él, te van a seguir señales de parte de Dios. Pero después de que tú ya entendiste y empezaste a obrar y a operar en ese poder de Dios, del Espíritu Santo, pues viene esta parte de que nadie es acepto en su tierra. ¿Verdad? Cuando tú ya estás convencido del llamado de Dios, de que las señales te van a seguir, los primeros que se te van a oponer son los de tu tierra. Y eso es algo tremendo porque detiene el mensaje de Dios, detiene al siervo de Dios y detiene las maravillas que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Entonces lo vamos a ver. Introducción, amados hermanos. La Biblia y la historia nos enseñan que nadie es acepto o reconocido en su propia tierra. Lo podemos ver a través de la historia, lo podemos ver en la Biblia. Nadie es acepto en su propia tierra. Hay una falta de aceptación y de reconocimiento de los dones, talentos y aún del llamado a servir al Señor de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Quizás por mucho tiempo no acudimos a ese llamado porque no habíamos encontrado lo que Dios nos había dicho. Pero cuando acudimos al llamado, ¿qué crees? Los primeros que te van a obstaculizar son los de tu casa, son los de tu tierra. Yo no sé si alguno de ustedes ya lo está experimentando, ¿verdad? O lo está empezando a experimentar, pero esto es real. Hay una falta de aceptación porque los primeros que no reconocen tu llamado y las señales que Dios puso en tu vida, dice, hay una falta de aceptación y de reconocimiento de los dones, talentos y aún del llamado de servir a otros. Y además de todo esto, hermanos, en México tenemos un estigma de ser malinchistas, de no reconocer los dones y los talentos de nuestros hermanos mexicanos. Este es un estigma como mexicanos que tenemos, ¿verdad? De no reconocer los dones, el talento, las habilidades y en este caso, ¿verdad? Las señales, el llamado de Dios de nuestros hermanos. El término malinchismo viene de Malinche, de esta indígena marina que se unió con Hernán Cortés y que fue parte importante para que esos españoles pudieran conquistar a nuestros antepasados, a los mexicas. Y de ahí viene el malinchismo, es decir, preferir a otros, en este caso a los extranjeros, en lugar de a los de la propia casa. Y esto es una realidad, tú lo vas a ver. Cuando tú empiezas a desarrollar tu ministerio, ¿verdad? Mejor van a creer los de afuera que los de tu propio hogar, los de tu propia nación. Vas a ser más acepto afuera que adentro. Y vamos a ver que eso detiene el llamado de Dios y detiene la bendición de Dios. Y esto mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso te lo digo. Porque Él siendo el Mesías, porque Él siendo el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y todo lo relacionado a su vida, a su nacimiento, a su muerte, estaba escrito, aún así lo rechazaron. Vamos a verlo a través de la Escritura, pero también quiero que al mismo tiempo lo vayas aplicando a tu vida. Y que nos demos cuenta del hecho de no reconocer los dones, el llamado, ¿verdad? De nuestras personas cercanas, familiares, amigos, tíos. Traen bendición no solamente a nuestras vidas, sino a toda la sociedad. Vamos a ver la Escritura. Lucas capítulo 4, versículo 22 al 24. Está hablando de cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sale ya del desierto. Acuérdense que fue bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de paloma. El Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo y salió en el poder del Espíritu, ¿verdad?
y empezó su ministerio. Y fíjense lo que pasó, ya el Espíritu estaba sobre él, ya el Señor empezaba a hacer maravillas. Fíjense lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque lo mismo pasa con nosotros, con todo aquel que tiene un llamado para servir a Dios. Lucas 4:22 dice, y todos daban buen testimonio de él. Fíjense, todos daban buen testimonio del Señor Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, hermano. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, se daban cuenta que sí había en él algo especial. Pero decían, ¿no es este el hijo de José? Así como menospreciando, ¿verdad? Quizás a ti te digan, pues no es el hijo de fulano, no es el hijo de sutano, este cuate, ¿quién es? Versículo 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En Nazaret, fíjense, los mismos ahí de su tierra le dudaban de él. Dice, ¿quién es este cuate? ¿De qué es? Que hablan maravillas, ¿verdad? De las palabras de gracia que salen de su boca. No es hijo de José. No es hijo de Pedro. No es hijo de Juan. ¿Quién es este? Y les dijo Jesús, sin duda ustedes me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, Nazaret. Versículo 24, y añadió el Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ahí está la palabra, hermano. El mismo Señor Jesucristo lo declaró hace más de 2000 años, ¿verdad? Y entonces hoy en nuestro día nosotros debemos entender esto, es una realidad. Nadie es acepto en su propia tierra. Él lo vivió y él lo declaró, él lo profetizó de que nadie sería acepto en su tierra. Así es que, ¿verdad? El primer punto era que encontraras ese llamado en tu corazón, que lo meditaras y que lo pusieras en práctica. Ahora te vas a encontrar que no vas a ser acepto en tu propia tierra, ¿verdad? Van a ser ahí los mismos de tu casa, se van a levantar. ¿Tú quién eres? Si tú eres esto, eres lo otro, eres aquello. ¿Quién eres? ¿Por qué te crees el ungido de Dios? El Señor Jesucristo nos lo advirtió. Y luego en el Evangelio de Juan, capítulo 1 en adelante, dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, amado hermano. Y ese capítulo 1 de Juan es poderoso porque habla de, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Y ese verbo que se hizo carne, Jesucristo, vino a lo suyo, al mundo, a su creación, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron, hermano. Fíjate qué enorme bendición que venga el Mesías, que venga el Salvador del mundo, que venga a su pueblo, qué bendición, y el pueblo no lo reciba, hermano. Entonces no solamente detiene el mensaje de salvación poderoso que traía el Señor Jesucristo y que traemos cada uno de nosotros, sino que el pueblo se pierde la bendición de Dios. Y es lo que ha sucedido con el pueblo de Israel a través de la historia. Fíjate, vino a ellos para traer salvación empezando por ellos, pero ellos no le recibieron. Pero gracias a Dios, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. O sea que nosotros somos bendecidos a través de ese rechazo del pueblo de Israel a su Mesías, porque a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en el nombre de Jesús, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Nos ha dado un llamado, las señales nos van a seguir, pero vamos a tener esa misma rechazo que él tuvo, porque ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces somos hechos hijos de Dios por el rechazo del pueblo de Israel a su Mesías. Nosotros somos aceptos y somos hechos hijos de Dios. Y luego en el versículo 43, ¿verdad? Ahí inicia su ministerio Jesucristo en Juan capítulo 1, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Acuérdense que él fue, después de que vino de Egipto, fue a vivir a Galilea. Por eso le llamaban Galileo, hermano. Y allí halló a Felipe. Aquí habla de que cuando está él escogiendo a sus discípulos. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjense, ¿verdad? Ya
Felipe ya estaba convencido de que él era el Mesías, de que él era el que había escrito Moisés, ¿verdad? Que había de venir. Y en el versículo 45 le dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ahí la gran diferencia en que cuando uno ya está convencido de quién es Jesús y cuando en alguien hay duda, hay religiosidad, ¿verdad? Y le dice, él es de quien habló Moisés, él es de quien hablaron los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y fíjense la respuesta de Natanael, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Pero fíjense la respuesta de Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque no creía, nadie es acepto en su propia tierra, hermano. Y quizás de la misma manera van a decir, ay, se levantó ahí en Castillotla un varón de Dios. ¿De Castillotla podrá salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Si no crees, ven y ve. Y narra la Biblia que fue Natanael, acompañó a Felipe y el Señor Jesucristo. Les dijo, he aquí un verdadero israelita donde no hay pecado. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le digo, cuando estabas ahí abajo de la higuera, te vi. Y entonces Natanael cree en Jesucristo. Pero su primera reacción fue de rechazo. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno, hermanos? Y lo mismo te va a suceder a ti. De Castillota podrá salir algo de bueno. De Puebla podrá salir algo de bueno. De México podrá salir algo de bueno. Porque nadie es acepto en su propia tierra. Y eso es una realidad, hermano. Yo lo he comprobado de manera personal. Ahorita, ¿verdad? No he salido a ningún país, ¿verdad?, a compartir la palabra de Dios, pero sí he salido a otros estados, hermano. Y es increíble ver cómo en otros estados te reciben, te aceptan mejor que en tu propia tierra. Porque se cumple la palabra. Nadie es profeta, nadie es acepto en su propia tierra. Pero ¿qué pasa cuando la propia tierra no acepta a los llamados de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Número uno, pues detiene la bendición que Dios quiere traer a esa región. Y detiene los milagros, los prodigios que Dios quiere hacer a través de estos hombres y mujeres de Dios. Entonces Natanael le contesta de una manera despectiva, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces esta palabra es para que no te desanimes. Ya descubriste el llamado, ya descubriste el don, ya estás trabajando en ello. Te vas a encontrar con rechazo de los tuyos mismos. Entonces cuando esto suceda, no te desanimes, sino recuerda que Jesucristo lo dijo. Nadie es acepto en su propia tierra. Entonces fíjate, al Señor Jesucristo no lo recibieron. Dice, a lo suyo vino, a la tierra, a su creación, y lo suyo, los judíos, no lo recibieron. No lo recibió su nación. Más adelante vamos a ver que no lo recibieron en Nazaret, en su lugar de donde él vivió. Y más adelante vamos a ver que tampoco en su casa lo recibieron, hermano. ¿Y qué pasó con estas personas que no lo recibieron? Pues se perdieron la gran bendición de Dios. Imagínense al Señor Jesucristo en medio de nosotros, hermano. Y que no le recibamos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Porque es lo mismo que sucede hoy, ¿verdad? Si usted reconoce que en su casa Dios llamó a alguien, lo está levantando, lo está usando, créale. Créale. Obviamente se ve el fruto, hermano. Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Porque va a ser, aquí hay un ungido que lo levantó el Señor y anda haciendo cosas que no son correctas de Dios, hermano. Cuando ya fuiste llamado, acuérdese que arrepentimiento es cambio de vida, cambio de dirección, hermano. Entonces, antes de venir a Jesucristo, lo primero que tiene que haber en cada uno es arrepentimiento genuino. Arrepentirse con todo el corazón y empezar a caminar en una nueva vida y entonces empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando tú estás viendo eso en la persona, ¿verdad? En lugar de juzgarlo, de rechazarlo, de criticarlo, no. Apoya y está atento a lo que Dios va a hacer con ese hermano, con esa hermana. Pero no caigamos en el error que cayeron los israelitas, que cayeron los nazarenos, los galileos, de rechazar al ungido de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice
Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, fíjese, en su región, en Galilea, en Nazaret. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, hermano. Fíjese, los judíos habla de Judea, de Jerusalén, ¿verdad? No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 2, estaba cerca a la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, fíjate, está hablando de sus hermanos carnales, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. En otras palabras, sus hermanos carnales veían las cosas que él hacía, hermano, las señales, los milagros, pero ellos no creían. Y fíjate lo que le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él, hermano. Entonces, número 1, sus hermanos veían las señales, los milagros que hacía el Señor Jesús. Ahí mismo lo está diciendo la palabra, lo acabamos de leer. Pero versículo 5 decía, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, imagínense nada más qué religiosidad, qué ceguera de estar viendo las señales que el Señor Jesús hacía y aún así no creer en él, hermano. Que tus propios hermanos de sangre te rechacen, cuando es evidente que están viendo las obras que Dios está haciendo en tu vida. Y eso es lo que pasa, hermano. Es el proceso natural. Por ejemplo, en mi caso, antes de entregarme a Jesucristo, hermano, era un joven, ¿verdad? Como dice la canción, parrandero, jugador, etcétera, etcétera. Podía llegar a mi casa a altas horas de la noche o no llegar. Y no me decía nada, me llamaban la atención, pero no pasaba a mayores, hermano. Y cuando yo empecé a cambiar, a dar una vida diferente, a caminar en el Señor, entonces empecé a tener oposición. Porque ahora mi padre se me oponía, ¿verdad? Mis hermanos se me oponían. Cuando yo ya decidí cambiar de vida. Porque ni aún sus hermanos creían en él, hermano. Entonces imagínense si nuestro Señor Jesucristo pasó por todo esto. Con toda seguridad, también nosotros vamos a pasar por esto. Pero lo que podemos ver a través de la Escritura es que al sus hermanos no reconocer este llamado del Señor Jesús, se perdieron de la bendición, hermano. Imagínate que en tu familia esté el Mesías, el ungido de Dios, hermano. ¡Cuánta bendición, hermano! ¡Cuántos milagros, cuántas sanidades, cuánta palabra abundante! Y que ni aún así crean, hermano. Ahí mismo en Juan capítulo 7, 47 en adelante dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Estamos hablando del mismo capítulo, hermano. Ya vimos que sus hermanos no creyeron en él. Y más adelante dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados por Jesús? Porque después subió él a la fiesta. Versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué querían decir con eso? No, pues la pura gente, la pura plebe, los puros pobres son los que creen en él. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o alguno de los fariseos, de los maestros de la ley? Mas esta gente que no sabe la ley dice, maldita es. Fíjate, hasta maldecían a la gente que creía en Jesús, porque según ellos decían que no conocía la ley. Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y ellos que conocían la ley, hermano, no pudieron reconocer que él era el Mesías Salvador. Versículo 50, les dijo Nicodemo, que era uno de ellos, un fariseo, dice, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, un fariseo. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Fíjate, como Nicodemo ya veía las señales que Jesús hacía y vino a él de noche y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. O sea que él entendió que él era el Mesías. Pero los demás fariseos no creían en él, hermano. Entonces Nicodemo les contesta, juzga nuestra ley a un hombre, esa ley que ustedes dicen que conocen, juzga a un hombre si primero no le escucha y sabe lo que ha hecho. Y fíjate cómo le respondieron los fariseos.
Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Diciéndole, ¿eres también de Galilea? Escudriña, dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De nuevo, ¿no? ¿Cómo de Galilea? Pues es un pueblito. ¿Cómo de Castillotla va a salir algo bueno? Dice, escudriña las escrituras y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces fue nuestro Señor rechazado en Nazaret, en Galilea y en su propia casa. ¿Y qué crees? De la misma manera va a suceder con cada uno que tiene un llamado, ¿verdad? Y por eso Dios nos habla estas cosas. Para que tú no te detengas, para que tú no te desanimes. Al contrario, ¿verdad? Si ves oposición, quiere decir que vas en el camino correcto. Sigue adelante, sigue creyendo y las señales te van a seguir, que eso es lo más maravilloso. Te van a seguir. ¿Qué señales? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán, hermano. Te van a seguir, créelo. En Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, ¿verdad? A Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Fíjate, fue a su tierra y les enseñaba en la sinagoga. De tal manera les enseñaba que se maravillaban, hermano, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿Y por qué ellos decían de dónde? Porque por la región de donde él era, de Nazaret, hermano. La palabra de Dios declara que el Señor Jesucristo vino a lo vil y menospreciado del mundo. Y déjame decirte algo, a veces los más menospreciados, los siervos de Dios más menospreciados, pastores, son los más humildes, hermano, los que vienen de un pueblito, de una ranchería, que nadie les cree, pero son a los que Dios más usa, hermano. Y decían ellos, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es de Nazaret? ¿No es de Galilea? Versículo 51, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea que un carpintero, ¿de dónde va a tener estas letras, estas señales? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces te lo repito, hermano, para que ya no te estés lamentando, ya no estés llorando, ya no te estés afligiendo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Acuérdense que el otro día les dije que es un profeta, es alguien que trae un mensaje de parte de Dios, que habla la palabra de parte de Dios. Entonces cualquiera de nosotros que trae una palabra de Dios, que trae un mensaje de parte de Dios, está profetizando. Y el Señor Jesucristo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, en otros lados te van a honrar, pero en tu tierra y en tu casa no esperes que te honren. Eso está escrito. Lo tremendo de esto es que al no honrarte en tu tierra y en tu casa, pues se pierden de la bendición, hermano. Los judíos rechazaron a Jesucristo y se perdieron de la bendición, se perdieron de las señales, de los milagros, de los prodigios. Pero en todo el mundo donde he recibido a Jesucristo como Señor, Salvador, como Mesías, grandes cosas ha hecho el Señor, hermano. Y sigue haciendo. Así es que no rechaces al ungido de Dios. Versículo 58, fíjate qué tremendo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tremendo que el Mesías estaba allí y no hizo milagros por su incredulidad, hermano. Entonces escúchame bien, ¿verdad? Si ahí en tu casa se está levantando un siervo de Dios, una sierva de Dios, créele. Porque Dios va a hacer milagros, va a hacer manifestaciones. No te pierdas de la bendición de Dios. Quizás, ¿verdad? En diferentes familias hay quien hable lenguas, quien tenga el don de sanidad, el don de liberación, don de interpretación de lenguas, don de sabiduría, don de ciencia, etc.
Y si nosotros no creemos en Él, no vamos a ver los milagros de Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Qué tremendo, hermano. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, que eso no te detenga, hermano. Yo estoy convencido de que ya lo has vivido. Que los primeros que te han rechazado son los de tu casa. Después los de tu colonia, los de tu estado. Porque el Señor Jesucristo lo declaró. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y cada vez que la tierra, los países, las naciones no reconocen a los ungidos de Dios, se pierden la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando un siervo de Dios es rechazado en su casa y en su nación? Pues la bendición se va a otro lugar, hermano. Así es que yo les invito a que si están viendo, ¿verdad?, un siervo, una sierva de Dios, no digas, ¿cómo ¿De dónde? Si ni siquiera terminó la primaria. No digas, si viene de acá de Azumiatla. Sino ve las señales que hace Dios a través de cada uno de ellos. Y cree para que no te pierda la bendición. Para que la bendición no se vaya a otra casa, sino que la bendición pueda estar ahí en nuestra casa. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios si es que hemos tenido al siervo de Dios ahí en casa, al profeta de Dios, y nosotros mismos lo hemos rechazado, hermano. Nosotros mismos lo hemos deshonrado. Acabamos de leer que el Señor Jesús no hizo muchos milagros ahí con su familia, ni con los de Nazaret ni de Galilea, por su incredulidad, hermano. Porque no creían en Él. Y después vemos, ¿verdad?, que Él empezó su ministerio y empezó a ir a todos los lugares de Jerusalén. Y cuántas señales, cuántos milagros, desde que amanecía hasta la noche, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos, hermano. Y de todo eso se perdió su lugar de origen, Nazaret y Galilea, y su familia, por no creer en Él. Así es que, amado hermano, si tú estás viendo que Dios está levantando a alguien en tu casa, cree que Dios está obrando y no te pierdas de la bendición de Dios. No lo pienses, no lo medites, no trates de racionalizarlo humanamente, sino solamente cree en Dios por las señales, porque estas señales seguirán a los que creen. Y no te pierdas la bendición. No dejes que esas maravillas se vayan a otro lado. Si Dios quiere manifestar su gloria en tu casa, en tu lugar de origen y a donde quiera que el Señor te lleve. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre, porque ciertamente tú nos has recordado, Señor, lo que has puesto en nuestro corazón. Nosotros estamos meditando en ello y estamos caminando, estamos actuando en ello. Y hoy tú nos dices que en ese caminar, en ese llamado que tú nos has dado, nos van a seguir los prodigios, los milagros, las señales. Pero también nos estás advirtiendo que vamos a ser rechazados, Señor, en nuestra casa y en nuestra propia tierra. Te damos gracias porque lo entendemos, Señor. Y entendemos que cada vez que seamos rechazados, podemos comprobar que nuestro llamado es genuino, Señor. Y los que tenemos a un siervo, una sierva de Dios en casa, Señor, no permitas que perdamos la bendición
de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Queremos que esos milagros sean hechos en nuestra casa, en nuestra ciudad, y que no se tengan que ir a otro lado. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos rechazado al enviado de Dios, al siervo de Dios, por nuestra incredulidad. Aún viendo los milagros, las señales, seguimos dudando y seguimos rechazando al siervo de Dios. Te pedimos que nos perdones y te pedimos que ayudes nuestra incredulidad. Y que la próxima vez que veamos que alguien está siendo usado por Dios, le podamos ayudar, le podamos orar, le podamos, como Juan el Bautista, preparar el camino para que las señales y los milagros de Dios sean hechos en medio de nosotros. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Permítenos ser entendidos y poder aceptar y recibir a los profetas y siervos y siervas de Dios que tú has enviado a nuestra casa y a nuestra ciudad y a nuestra nación. Te lo pedimos y te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Así es que identifique a los siervos de Dios. ¿Cómo los va a identificar? Por las señales que le siguen, hermano. Amén. Y no se pierda de los milagros y de las bendiciones que Dios está empezando a hacer ya en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación, en el nombre de Jesús. Y si alguien nos está viendo por primera vez o ya lleva 2 veces, 3 veces que nos está siguiendo y no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, acuérdese que los suyos, los judíos, lo rechazaron, pero todos los que le recibieron, los que creen en el nombre de Jesús, fueron hechos hijos de Dios. Y le doy gracias a Dios porque a través de las transmisiones ya tenemos varios, ¿verdad?, hermanos que han venido a Cristo y que están siguiendo la página de la iglesia. Gloria a Dios. Así es que si tú no has recibido a Cristo, solamente tienes que abrirle tu corazón y decirle: yo creo. Así es que te invito en esta hora que hagamos esta oración juntos, ahí donde estás. Dile: Señor Jesús, hoy entiendo que tú viniste a lo tuyo y los tuyos no te recibieron, pero yo te recibo en esta hora. Te recibo en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, perdona todo lo malo que he hecho. Lávame con tu sangre preciosa. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo te recibo en este día como mi Señor y como mi Salvador. Acudo a tu llamado y haz lo que tú quieras hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ahí está, amados hermanos. Yo como pastor puedo ver, ¿verdad?, que ahí en las diferentes familias hay siervos y siervas de Dios que han sido llamados, que Dios les ha dado dones, les ha dado talentos. No los detengas, no los obstaculices, no los minimices. Prepara el camino para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y podamos ver señales y milagros en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra ciudad y en nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se le olvide darle me gusta al video, compártalo con toda la gente, con todo el mundo. Suscríbase al canal. Estoy a un suscriptor de llegar a 200 para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el martes. Medite todo esto en su corazón y Dios le va a hablar a su corazón si usted es uno de estos ungidos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y nos vemos el día martes.